Hola, mi nombre es Doris Carolina Faucet Barrios, soy estudiante del quinto semestre de Mecánica Mención Mantenimiento y hoy les voy a hablar sobre la lubricación por medio de un mapa conceptual. Antes de saber la manera más eficiente para seleccionar un lubricante, tenemos que saber qué es la lubricación, cuáles son sus propiedades, los tipos, las características. La lubricación se tiene presente que es un proceso el cual está encargado de reducir los efectos de fricción entre partes móviles. Esta se logra al incorporar entre ellas una sustancia o fluido que separe las dos superficies en contacto. En concordancia con esto, se tienen los tipos de lubricación, la función, las propiedades y las características. En los tipos de lubricación se utiliza mayormente la de gas, el líquido y la semisólido o sólido. Sin embargo, se tiene muy en cuenta y presente que también está la lubricación hidrodinámica o fluida, la hidrostática y la elastohidrodinámica. Sin embargo, aquí en la lubricación de gas tenemos que estas se emplea mediante una inyección de presión. Se utiliza para lubricar elementos los cuales requieren de movimientos muy precisos, como lo son los soportes que permiten el movimiento de rotación de los grandes telescopios. La líquida es una de las más utilizadas por medio de sus características físicas. Es de uso común. Al ser un fluido, pues permite ser manipulado y transportado con mayor facilidad a lugares en donde se tiene que cumplir la función. Pero esta mayormente se utiliza también debido a que disipa y transporta el calor generado por el equipo durante la operación del mismo. Esto lo que hace es brindar protección contra la corrosión. Y la lubricación de semisólido o sólido se aplica bajo condiciones extremas de temperatura o carga. Esto es cuando los líquidos no resisten mayormente. ¿Ven? Esta se utiliza, es empleado bajo condiciones extremas de temperatura o carga. Los sólidos de bajo coeficiente de fricción se utilizan para minimizar los desgastes y el contacto entre las superficies. Hay diversos tipos de funciones en cuanto a la lubricación. La principal es separar las superficies para evitar la fricción, pero también está el que se tiene que reducir el desgaste, se tiene que refrigerar o retirar el calor de los equipos, mantener la suspensión de las partículas contaminantes, neutralizar ácidos y proteger contra la corrosión y la herrumbre a los mismos. En cuanto a las propiedades de la lubricación, esta se puede dividir en dos grupos, la esencial para la maquinaria y la deseable para los aceites. La resistencia de oxidación es esencial, ya que la tasa de oxidación, a medida de que aumenta, cuando vemos que el aceite alcanza altas temperaturas, o sea, está después de los 85 grados centígrados, sobrepasa eso, cada 10 grados, las tasas de oxidación del aceite se duplican, por lo que esto puede producir eventualmente o conduce a la producción de ácido. Por lo tanto, se tiene que saber elegir bien el aceite lubricante antes de aplicarlo en un equipo y verificar su resistencia a la oxidación. También dentro de las propiedades esenciales para la maquinaria se tiene la conductividad térmica, se tiene el detergente de lubricación, el alto punto de inflamación, como vemos aquí, la cual es la temperatura más baja a la que se debe calentar el lubricante antes de que su vapor se encienda cuando ésta se mezcle con el aire. Esto puede ayudarlo a determinar los requisitos de temperatura de almacenamiento y transporte del lubricante. En cuanto a la capacidad de carga, podemos ver que es una característica la cual depende de la viscosidad del lubricante. Esta soporta la presión dentro del equipo. De lo contrario, el aceite puede llegar a ser expulsado. La lubricación reducida
puede llegar a desgastar la máquina, eso lo tenemos que tener muy presente. En cuanto al punto de nieve de las propiedades deseables de los aceites lubricantes, tenemos que esta indica la temperatura a la que se forman los cristales de cera. Esto es importante porque los cristales de cera que se forman pueden llegar a obstruir los filtros del sistema. La viscosidad es importante ya que es un elemento para la eficacia de los componentes y la esperanza de vida del equipo. Esta es la medida de resistencia de un fluido al flujo. También es importante resaltar que al ver la viscosidad tenemos que tener en cuenta el índice de viscosidad, el cual es el número asignado a los lubricantes, los cuales describen cuánto cambia la viscosidad con el cambio de temperatura. Y el punto de vertido es la temperatura a la que éste deja de fluir. Las características principales que tiene los lubricantes son la composición de hidrocarbonada y el punto de fluidez. La composición hidrocarbonada es por así decirlo, es lo deseable en un alto contenido de hidrocarburos saturados. Estos proporcionan linealidad y están ramificados. La viscosidad, el punto de inflamación, el punto de flujo aumentan con el peso molecular. Esto se lo debemos a la composición. ¿Ven? Y esta es importante ya que es un agente, debido a la composición hidrocarbonada de un lubricante, se tienen agentes de antifricción, por lo cual se aplica a los equipos a dos superficies, y actúa también como sellante, refrigerante, antioxidante y hasta en cierto modo como detergente. Esto se ve mucho en los lubricantes de última generación. Los puntos de fluidez nos indican la mínima temperatura en la que el lubricante fluye, sin que su composición sea perturbada. Una vez ya se conocen todo esto, se tienen que conocer otros aspectos para la selección más eficiente de los lubricantes. En esto se tiene que considerar las técnicas y las recomendaciones para la aplicación, la viscosidad, las pruebas de lubricación y el mantenimiento aplicado según los tipos de lubricación. En las técnicas y recomendaciones para la aplicación de un lubricante se tienen diferentes tipos de métodos, pero más que todo se recomienda controlar la contaminación del aceite del equipo. Tenemos que evitar, mediante el control de la limpieza, que el aceite, mediante causas del desgaste de los componentes, genere fallas en la maquinaria, y por eso es importante aplicar un lubricante limpio, controlar la contaminación del mismo, estarlo limpiando, supervisando constantemente, estar evaluando todo esto por medio de etapas y actividades. Por eso es necesaria la organización y la planeación, porque si no se evalúan las actividades a llevarse a cabo, no se ve y se ejecuta, como les digo, en el tiempo correspondiente esto, pues se puede llegar a sufrir de varias cosas al momento de ver las máquinas. Cuando hablamos de los métodos, pues hay diferentes métodos. Está el manual, está por gravedad, el de arrastre. Estos tres son los esenciales, pero también está el método por recirculación y la lubricación centralizada. El método manual se realiza mediante una aceitera o grasera. Por gravedad depende de un dosificador y por engranajes es mediante el método de arrastre, es por medio de engranajes. El de recirculación se hace utilizando una bomba y la centralizada es mediante un distribuidor. ¿Ven? La viscosidad de un lubricante, pues ya como lo hemos venido hablando, nos indica la capacidad que tiene de fluir dependiendo de la temperatura. Se mide, tenemos que tenerlo en cuenta,
por medio de un viscómetro. ¿Ven? De medio de un viscómetro, los cuales estos funcionan midiendo la fuerza y el desplazamiento de un dispositivo dentro del instrumento a una temperatura determinada. Las pruebas de lubricación, hay pruebas que se asemejan y hay otras que son distintas dependiendo del tipo de lubricación, el lubricante que se esté manejando. Si es en aceite, se tiene que ver el número de ácido, tenemos que ver y comprobar cuál es la viscosidad del mismo y el conteo de partículas. En cuanto a las grasas, se tiene que emplear la espectrometría, ya sea por emisión atómica o infrarroja. Y obviamente tenemos que cuantificar las partículas. Cuando hablamos de la espectrometría de emisión atómica, tenemos que ver que es un método utilizado para proporcionar información sobre el desgaste, los contaminantes, espesantes y los niveles de aditivo en una muestra de grasa. Cuando cuantificamos las partículas, esto se especializa en determinar las partículas ferromagnéticas, ¿ven? La cual no puede determinar las partículas de hierro superiores a 5 micrones, sino que mide partículas ferromagnéticas independientemente de su tamaño. Esta puede ser el valor del índice, el cual se evalúa dependiendo de la existencia de un desgaste, si es severo o no. Y la espectrometría infrarroja se ve por medio de la transformada de Fourier. Este principio está basado en la existencia de moléculas en un lubricante, las cuales se absorben por medio de luz infrarroja a diferentes longitudes de onda debido a su estructura química. Los cambios en una grasa usada son comparados contra el espectro de referencia de una grasa nueva, que luego son representados o calculados e interpretados como picos para ciertos números de onda. Y por último, el mantenimiento aplicado a los tipos por medio de los tipos de lubricante, por lo menos los que tenemos, el sólido, el líquido y el de gas, los vamos a ver por medio de los siguientes métodos de mantenimiento. En el método de mantenimiento manual, esto se utiliza más que todo cuando no se cuenta con menos equipamiento. Este se utiliza mucho en las empresas. Esto se hace cuando el mantenimiento está programado, debido a que es uno de los más sencillos y tradicionales al momento de llevarse a cabo. Esto lo realiza un trabajador y esto se lleva a cabo mediante una pistola de engrase manual. Aquí, en esto se quiere decir que la grasa se inyecta. Obviamente hay flexibilidad al momento de elegir la grasa que se va a emplear. Y esto se hace mediante cartuchos, los cuales se le tiene que ajustar la boquilla de engrase, la cual permite obviamente inyectar por medio de una bomba mejor la lubricación. Las limitaciones de este mantenimiento son que el margen de error sería por medio del humano, sigue siendo alto el margen, pero es uno de los más utilizados. ¿Ven? Aquí más que todo se ve el semisólido, como pueden ver, ya que estamos hablando de una grasa y no es líquida. En el mantenimiento por método centralizado, esta se distribuye por cantidades exactas. Esta ha sido sustituido por la lubricación manual, esta se lleva a cabo en sustitución de la anterior. Igualmente se realiza cuando el mantenimiento es programado y funciona por medio de programadores. Aquí esto se lleva a cabo por medio de una bomba que se activa cuando el lubricante se hace que el lubricante fluya hacia los puntos deseados a través de un sistema de dosificación. Aquí vemos que es el tipo de lubricante que se emplea es el líquido. Y por último el de gas, se lubrica un solo punto de automática. Esto está diseñado
por combustible. Esto se emplea, además de que lubrica un solo punto en específico. Esto se lleva a cabo directamente en maquinaria industrial, la cual ya tiene cierto tipo de cantidad de lubricante instalado. Esto se hace mediante la presión por inyección. ¿Ven? Por una presión inyectora, el consumible puede fijarse a diferentes distancias. Por lo tanto, la lubricación se logra de un modo más rápido. Espero les haya gustado esta exposición. Muchísimas gracias por su atención.